Gnosis, conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Bienvenidos a este curso de Gnosis en línea. Hoy continuamos con la lección número 7, que lleva por título El yo psicológico. A continuación, estudiaremos a través de la psicología esotérica gnóstica la manifestación del ego o yo psicológico, el cual constituye una segunda naturaleza de tipo inferior y animalesca en la persona. También haremos una reseña y explicaremos el funcionalismo de aquellos defectos que están más arraigados en la actividad cotidiana del hombre. En lecciones anteriores, definimos al yo psicológico como un manojo de vicios, errores, defectos. Las religiones lo llaman pecados. El yo psicológico está formado por millones de yoes y todos viven dentro de la psiquis, embotellando y robando la conciencia, alimentándose de la vida y de la energía del ser humano. El yo psicológico o yo es, mí mismo, sí mismo, cuyo conjunto forma lo que en psicología se conoce con el nombre de ego, palabra proveniente del latín egus, que significa yo. El ego, el yo, nunca es algo individual, unitario, unitotal. Obviamente el yo es yo es. En el Tíbet oriental a los yoes se les denominan agregados psíquicos o simplemente valores, sean estos últimos positivos o negativos. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente: dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas personas. Incuestionablemente, dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes, algunas mejores, otras peores. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas, lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva, controla el cerebro intelectual o los centros emocional y motor cada vez que puede, mientras otro yo lo desplaza. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tíbet oriental por los verdaderos clarividentes, por los auténticos iluminados. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo. Como quiera que tenemos millares y hasta millones de defectos, ostensiblemente en nuestro interior vive mucha gente. A medida que se desarrolla la personalidad en el niño, empieza a manifestarse a través de ella el ego o yo psicológico, el cual constituye una segunda naturaleza de tipo inferior en nosotros. Una vez desarrollada la personalidad, queda totalmente al servicio del yo psicológico. Todo el mundo cree que se conoce a sí mismo y ni remotamente sospechan que existe la doctrina de los muchos. Realmente el yo psicológico de cada cual es múltiple, deviene siempre como muchos. Con esto queremos decir que tenemos una multiplicidad de yoes y no uno solo, como suponen muchos ilustrados. Negar la doctrina de los muchos es absurdo, pues de hecho, sería el colmo de los colmos ignorar las contradicciones íntimas que cada uno de nosotros posee. Debemos hacer una diferenciación entre el yo y el ser. El yo no es el ser. Todo el mundo dice mi ser, piensa en su ser, pero no sabemos qué cosa es el ser y lo confunden con el yo. Cuando golpeamos a una puerta, si alguien nos interroga diciendo, ¿quién es el que golpea?, nosotros contestamos, yo. En esto no cometemos error y la respuesta es exacta. Todavía el ser humano no tiene un centro permanente de conciencia, un centro de gravedad permanente. Creerse uno, ciertamente es una obra de mal gusto. Desafortunadamente esta vana ilusión existe dentro de cada uno de nosotros. Lo peor es que suponemos que gozamos de una conciencia y una voluntad propia, creemos tener una sola voluntad, cuando en realidad poseemos muchas personalidades. Es evidente que jamás lucharíamos por algo que creemos tener. La fantasía nos hace creer que somos poseedores de la individualidad, nos hace creer que somos esto o lo otro. ¿Cómo podríamos eliminar yoes si creemos que tenemos un yo único? La legítima individualidad es el ser. Por lo antes expuesto, diremos que existen múltiples voluntades diferentes y contradictorias entre sí dentro del ser humano. Lo que diga
haga en un momento dado, depende exclusivamente del tipo de yo que en esos instantes lo controle. Cada uno de los yoes nuestros están personificados en tal o cual defecto, o sea, tenemos miles de defectos, por ende tenemos miles de yoes en nuestro interior. El humanoide nada puede hacer, todo le sucede mecánicamente. Eso que se siente y actúa, lo que soy, etc., es algo que debemos autoexplorar para conocer profundamente. La esclavitud psicológica es depender psicológicamente de alguien. Si nuestra manera de pensar, sentir y obrar depende de aquellas personas que conviven con nosotros, estamos fracasados. Este tipo de gentes exigen condiciones para eliminar el ego. El humanoide intelectual es una máquina orgánica que posee 5 centros psicofisiológicos maravillosos, los cuales están controlados y manejados por el yo pluralizado, el cual gasta torpemente las energías procedentes de los diferentes centros, determinando un funcionamiento equivocado. El cerebro es el centro de control del cuerpo físico, la mayoría de las órdenes que emite son controladas por el ego. Los 5 cilindros dan origen y fuerza a la legión de pequeños yoes, que en su conjunto constituyen el ego, el yo. Estos yoes ponen en nuestra mente lo que debemos pensar, en nuestra boca lo que debemos decir, en nuestro corazón lo que debemos sentir, entre otros. El yo psicológico es el factor de discordia en el hombre y el causante de nuestros pesares, sufrimientos y angustias. Él sabotea y daña el orden, explota, engaña, roba, traiciona, calumnia, intriga, entre otras cosas. El yo creó el dolor, es origen del delito, es origen de las enfermedades. El yo psicológico es un obstáculo para que el hombre sea realmente consciente, ya que al mantener la conciencia fraccionada, embotellada, nos somete a un 97% de sueño. Algunas doctrinas cometen el error de decir que el yo psicológico deviene de un origen divino, y esto pasa comúnmente porque dividen el ego en 2 yoes, yo superior y yo inferior. Superior e inferior es la división de un mismo organismo. Yo superior, yo inferior es todo ego, todo yo. El venerable maestro Samael Aun Weor, presidente fundador de todas las instituciones gnósticas a nivel internacional, a través de su extensa bibliografía dice: cuando el rayo encarnó por primera vez en el cuerpo humano salvaje y primitivo, despertó como hombre y tuvo autoconciencia de su propia felicidad. Entonces el rayo pudo haber regresado a la estrella que guía su interior. Desgraciadamente, entre el seno profundo de la vorágine de la espesa selva, el deseo salvaje hizo nacer el yo. Las fuerzas instintivas de la naturaleza atraparon la mente inocente del hombre y surgió el falso miraje del deseo. El origen del yo es el órgano cundartiguador. El yo está constituido por todas las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Debido a esta cuestión, la conciencia humana quedó enfrascada, embutida, embotellada entre esas pésimas consecuencias del abominable órgano cundartiguador. Si antes la conciencia se hallaba despierta íntegramente, en un 100%, motivo básico como para gozar del estado paradisiaco o edénico, al quedar enfrascada, indudablemente, se tornó condicionada y cayó en el proceso hipnótico del sueño. Hoy, en verdad, los seres humanos se encuentran sometidos a hipnosis colectiva. La fuerza hipnótica de la naturaleza influye en todos los seres humanos en forma masiva. Desdichadamente, nos damos cuenta del hipnotismo exclusivamente cuando la fuerza hipnótica del mismo fluye precipitadamente, como en el caso de una sesión de hipnología. En todo esto, existe algo demasiado grave. Nos referimos en forma enfática al sueño de la conciencia. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero desgraciadamente, las gentes suponen que están despiertas. Necesitamos reformarnos con la cultura intelectual. Necesitamos de una psicoterapia pedagógica para reformarnos y despertar conciencia. El yo psicológico está compuesto por energía negativa, grotesca, pesada.
La cátesis es la energía psíquica que se va manifestando en cada uno de nosotros y que está en la capacidad de desatar fuerzas que ejecutan otras acciones. Se clasifican en 3 formas. Primero, cátesis ligada, es la energía potencial, todavía sin expresarse, sin desarrollo. Esta es la energía del ser, se encuentra en cada uno de nosotros, por eso es que todos somos valiosos. Esta energía quiere expresarse pero lastimosamente no puede por la acción de otro tipo de energía. Segundo, cátesis suelta, es la energía psíquica que es gobernada por el ego. La energía sin control nos lleva al enfrentamiento, a la envidia, a los celos, entre otros, a toda la clasificación egoica que cada uno de nosotros conoce. Tercero, cátesis libre, es la energía muscular, la que se manifiesta también en el sistema nervioso. La puede gobernar tanto el ego como el ser. El yo psicológico utiliza los siguientes argumentos para usar la cátesis a su favor y mantener el sueño de la conciencia. La falacia del ego es el hábito de engañar sin limitación alguna, procesándose está a través de las series del yo. Los sofismas de distracción son los falsos razonamientos que conducen al error. Los supuestos mentales, tenemos solamente suposiciones, suponemos que esto puede ser real, suponemos que podemos llegar a la autorrealización íntima del ser, suponemos que vamos a triunfar, suponemos que fulano de tal tiene razón, entre otros. Como señalamos anteriormente, el yo psicológico es conocido también como pecado. Pecado es una transgresión a la ley de Dios. Se llaman pecados capitales a los defectos que son cabeza de muchos otros. Son 7. Ira, la palabra ira, viene del latín ira, que significa cólera, enojo. En el cristianismo la ira forma parte de los 7 pecados capitales. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Al eliminar el defecto de la ira en la psiquis humana, nace la virtud del amor verdadero. Avaricia. La palabra avaricia viene del latín avaritia y esta de avarus, avaro que significa desear, querer, anhelar. Se denomina avaricia el afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes. La codicia o avaricia, en este sentido, implica un deseo vehemente de posesiones, bien sea materiales, riqueza, propiedades, bienes, entre otros, o inmateriales, ya sea estatus, poder, influencia, entre otros. En el cristianismo, se considera la avaricia como uno de los 7 pecados capitales, pues es un pecado de exceso. Al eliminar el defecto de la avaricia en la psiquis humana, nace la virtud de la caridad. Lujuria, del latín luxus, que significa exuberancia. En el marco de la moral sexual, la lujuria es el deseo sexual desordenado e incontrolado. La lujuria es un término que se plantea en diversas creencias religiosas y posee diversas connotaciones de acuerdo al tipo de religión que se estudie. La lujuria para la religión cristiana es uno de los 7 pecados mortales, comprendido dentro de la clasificación de los vicios concupiscibles o deseos de posesión, que puede cometer el ser humano por el incontrolable deseo sexual. Al eliminar el defecto de la lujuria en la psiquis humana, nace la virtud de la castidad. Envidia, procede del latín invidia, que deriva de invidere, el prefijo in, significa hacia adentro, y videre significa ver. Así, se asocia a mal de ojo y mirar mal. El diccionario de la lengua española la ha definido como tristeza o pesar del bien ajeno, o como deseo de algo que no se posee. La envidia es considerada uno de los 7 pecados capitales. Esto se debe a que la sola idea de que el otro tenga algo bueno genera sentimientos de aprensión en el envidioso. Al eliminar el defecto de la envidia en la psiquis humana, nace la virtud de la alegría por el bien ajeno. Gula. El término gula proviene del latín glutire, que significa engullir o tragar de manera excesiva alimentos o bebidas sin medida. La gula
es el deseo excesivo, exagerado y descontrolado por la comida y la bebida, generando un vicio. Se suele identificar la gula con una persona glotona que indica a alguien que come vorazmente pero sin hambre. La gula se considera un pecado capital, ya que incita a entregarse a los placeres de la vida sin medir necesidades ni consecuencias. Al eliminar el defecto de la gula en la psiquis humana, nace la virtud de la templanza. Soberbia, la soberbia del latín superbia, en ocasiones usada como sinónimo de orgullo, del francés orgueil, es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. El orgullo es disimulable, mientras que a la soberbia se la concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad, del yo o ego. La soberbia es considerada por la teología cristiana como uno de los 7 pecados capitales. En casi todas las listas de pecados, la soberbia es considerado el original y más serio de los pecados capitales, y de hecho, es la principal fuente de la que derivan los otros. Es identificado como un deseo por ser más importante o atractivo que los demás. Al eliminar el defecto de la soberbia en la psiquis humana, nace la virtud de la humildad. Pereza, como pereza denominamos la negligencia, flojedad o descuido de los deberes u obligaciones en que deberíamos ocuparnos. La palabra, como tal, proviene del latín pigritia. La pereza es una falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen. Es un antivalor, pues es contraria a valores considerados positivos como la diligencia, la eficiencia y la responsabilidad. Socialmente, la pereza es mal vista, debido a que la persona perezosa rechaza o no tiene interés en el trabajo o carece de voluntad para dedicarse a sus obligaciones. La pereza, para la religión cristiana, es uno de los pecados capitales, pues es una falta grave que es capaz de generar otros pecados. Al eliminar el defecto de la pereza en la psiquis humana, nace la virtud de la diligencia. Todos los seres humanos somos imperfectos, todos tenemos el famoso yo. Y todos tenemos el mismo defecto, los que no tenemos un defecto en una dirección, lo tenemos en otra. Todos parecemos cortados por la misma tijera. El yo pluralizado gasta torpemente el material psíquico en explosiones atómicas absurdas de envidia, codicia, odio, celos, fornicaciones, apegos, vanidades, entre otros. Conforme el yo pluralizado va muriendo de instante en instante, el material psíquico se va acumulando dentro de nosotros mismos. El ego se alimenta de las bajas pasiones, se nutre de nuestros bajos deseos, pasiones morbosas, fornicación, adulterio, vida sucia. Todos ellos constituyen los mercaderes del templo de los que nos hablaba el Cristo. El yo se fortifica con procedimientos positivos o negativos. Si cometemos errores y continuamos cometiéndolos, es claro que se fortifica el yo en forma positiva. Si suprimimos los defectos que sabemos que tenemos, ellos continúan en los otros terrenos de la mente y el yo se fortifica negativamente. La psicología esotérica gnóstica afirma que el yo psicológico se comunica mediante mensajes clasificados de 2 formas. Primero, mensajes fotográficos. Segundo, mensajes fonográficos. Si comenzamos a observarnos en estos instantes, a autoobservarnos, nos daremos cuenta que en estos momentos estamos emitiendo imágenes. Observando por un momento la mente, vemos que cada pensamiento tiene una forma o una representación, y cada representación es en sí misma el ego. Pero si nosotros ponemos también un poco de atención en nosotros mismos, nos daremos cuenta que también tenemos unas voces en nuestro interior. A cada uno de nosotros nos dicen diferentes cosas: haz esto, haz lo otro, etc. Cada uno de nosotros tiene diferentes pensamientos con su correspondiente voz. Esas imágenes, esas fotografías, que se van manifestando porque cada pensamiento es un yo que se manifiesta.
resulta urgente observar la charla interior y el lugar de donde proviene. Incuestionablemente, la charla interior equivocada es la causa causorum de muchos estados psíquicos inarmónicos y desagradables en el presente y en el futuro. Obviamente esa vana palabrería insustancial de charla ambigua y en general toda plática perjudicial, dañina, absurda, manifestada en el mundo interior, tiene su origen en la conversación interior equivocada. Muchos callan exteriormente, mas con su lengua interior desuellan vivo al prójimo. La charla interior venenosa y malévola producen confusión interior. Esta charla está hecha de verdades a medias o de verdades que se relacionan entre sí de un modo más o menos incorrecto, o con algo que se expresó o se omitió. Finalizando, queremos agregar que la gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieran trabajar y cambiar. La autoconsideración íntima tiene el aspecto desastroso de hipnotizar la conciencia y hacernos perder muchas energías. Si no cometiéramos el error de autoidentificarnos, la consideración interior sería más que imposible. Cuando uno se identifica consigo mismo, se quiere demasiado, siente piedad por sí mismo, se autoconsidera, piensa que siempre se ha portado muy bien con fulano, con sutano, con la mujer, con los hijos, etc., y que nadie lo ha sabido apreciar, etc. Total es un santo y todos los demás unos malvados, unos bribones. Una de las formas más corrientes de autoconsideración íntima es la preocupación por lo que otros puedan pensar sobre uno mismo, tal vez supongan que no somos honrados, sinceros, verídicos, valientes, etc. En las próximas lecciones enseñaremos la didáctica concreta y definitiva para eliminar al yo psicológico, incrementar nuestro potencial humano y poder así despertar nuestra conciencia.